Otra vida. Escrito por Akirem. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 23. Cuando el amor existe. Las semanas corrieron rápido. Mayo había quedado en el pasado, al igual que el cumpleaños de Candy. Anthony, Albert, Caroline y Dulcinea habían hecho un picnic en el Jardín de las Rosas, en remembranza al día que Anthony había elegido como cumpleaños de la Pecosa. Una celebración muy íntima en donde solo los que más amaban a Candy y sabían su verdad se reunieron. Había sido un día muy lindo, lleno de recuerdos que los dos rubios habían decidido compartir con Dulcinea y Caroline. Habían pasado un día inolvidable, lejos de todo lo que los rodeaba. Se habían encerrado en una burbuja en donde solo ellos cuatro existían y reían con las anécdotas de los jóvenes, recordando cada travesura y cada día triste que había existido en la vida de su extrañada y añorada Candy. Caroline y Dulcinea habían podido conocer más a fondo a su hermana por medio de estos relatos, pero ahora todo había quedado atrás, al igual que la partida de Archie. La fecha para el día más añorado por Elisa ya estaba más que cercana. Solo una semana más y su vida sería todo lo que siempre había deseado. La joven se la vivía día a día recorriendo las tiendas para renovar su guardarropa, comprando cuanta joya se le antojaba, presumiendo en cada pequeño evento y gran festejo que en el círculo social en que se desenvolvía se llevara a cabo. No había quien pudiera soportarla. Cada vez eran menos las personas que se detenían a charlar con ella, pues ya sabían de memoria sus temas de conversación. Era increíble cómo tanta vanidad y soberbia podían existir dentro de una sola persona. Y aunque eran contados los eventos en los que Anthony la acompañaba, para ella lo importante era que él seguía adelante con el compromiso. Al parecer ni siquiera la presencia de Candy, que ella tanto temía, lo había hecho cambiar de opinión. Por supuesto, también había tenido sus malos momentos cuando en algún evento la distinguida señorita Andrei se presentaba y atraía como imán la atención de todos los presentes, dejándola a ella completamente opacada, y más cuando con una dulce sonrisa la elegante dama la saludaba. Para ella esa sonrisa más que un saludo era una bofetada que hería su orgullo. Dulcinea y Albert habían seguido su amistad. Cada día se sentían más coordinados en cuanto a sus gustos y forma de ser. Era como si los pensamientos de uno se complementaran con los de otro. Día a día habían ido sintiéndose más unidos y su constante búsqueda de soluciones para la vida de sus hermanas y los problemas que los rodeaban los mantenían unidos diariamente. Incluso Albert había comenzado a sentir en Dulcinea lo dulce que sería la vida de un matrimonio, en donde el esposo llega a casa y comparte con su esposa los problemas diarios del día, y ella comprensiva y cooperativa le ayudaba opinando al respecto, encontrando así entre los dos la mejor solución. Pero él creía que ella solo lo veía como un simple amigo, y que tal vez alguien esperaba su regreso en Francia, sin adivinar que el mayor deseo de la joven era quedarse a su lado en América. La tía abuela, con el paso de los días y al ver la expresión del rostro de Anthony, había comenzado a sentir remordimientos. Era claro que en la mirada de su nieto preferido no había ni una chispa de alegría. Había una combinación de sentimientos que ella no lograba descifrar. Varias veces había tratado de persuadirlo en cuanto a la decisión de su matrimonio, pero él le ponía un alto aludiendo que no quería hablar del asunto. Con la presencia y la amena plática de Candy, que discretamente se introducía en los sentimientos de la anciana, el corazón de la tía había comenzado su cambio. Ahora veía un poco más allá de las apariencias y esto la hacía sentirse culpable, muy culpable. En varias ocasiones, cuando veía lo lejano que estaba la relación de Candy y Anthony de convertirse más allá de una sincera y cariñosa amistad, los remordimientos llegaban a ella haciéndola bajar la mirada. Sabía que si ella hubiera aceptado desde el principio el cariño que existía entre ellos, ahora Anthony brillaría con la misma luz que hacía tantos años atrás. Pero todo indicaba que era demasiado tarde.
y el tiempo separados no había perdonado su relación dañándola profundamente. Caroline había continuado su vida aparentando que Candy vivía en ella. Eran muy parecidas en gustos y manera de ser, solo que ella, al parecer y por lo que los demás comentaban, tenía un poco más de vanidad y fortaleza. No podía negarlo. Le gustaba la vida social, pero no por eso dejaba de disfrutar su vida al lado de su hermano y parientes que amaban la naturaleza. Era como si ella estuviera dividida entre la forma de vida en que había crecido y la vida que su padre le heredara por medio de la sangre, esa vida llena de libertad y amor hacia lo que nada tenía que ver con la sociedad. Era como vivir en perfecto equilibrio, la perfecta combinación del amor de sus padres. Siendo Candy, estaba llena de alegría y así se lo mostraba a los demás. Sin embargo, siendo Caroline, moría lentamente cada día que pasaba sin saber nada sobre el joven que le había robado el corazón desde el primer día en que lo vio, Archie, quien ni siquiera se había dignado a enviar una nota para indicar cómo se encontraba. Nada, todo era silencio desde el día en que había partido. Cómo deseaba que las cartas y los regalos que llegaban a la mansión de Leywood fueran por parte de él. Deseaba intensamente que algún día él la amara como sin duda Terry amaba a Candy. Cada que entraba a su habitación y veía las muestras de amor que el actor le enviaba a su hermana y la cantidad de cartas que se habían acumulado dentro del cajón de su tocador, donde seguramente el joven declaraba una y otra vez lo mucho que amaba a la pecosa, sentía en su corazón un profundo hueco que quizá nunca se llenaría. Terry mantenía su mirada en algún punto lejano de la ciudad. Observaba desde el borde en el tejado del teatro. Aún recordaba el rostro de Bella cuando días atrás se había topado justo cuando él salía con Susana. Había experimentado el mismo dolor angustiante que aquella tarde cuando, precisamente por el accidente de la exactriz, se habían separado. Aquel dolor que había iniciado desde el momento en que cruzó su mirada con aquellas verdes esmeraldas, llevando a Susana entre sus brazos y sintiendo cómo cada vez se volvía más pesada. El dolor que miró en aquellos ojos que tanto amaba habían encendido una interminable angustia que le quemaba el alma desde ese mismo segundo y que había sentido con la misma intensidad, pero ahora al cruzarse con unos ojos oscuros como la noche. Su turbación no le había permitido reaccionar de manera indiferente como él deseaba, pero su autocontrol no le permitió ir más allá de un simple y cortés saludo. Ni por cortesía se había detenido a presentar a Susana, y después de un frío buenas tardes, había tomado el brazo de la rubia y se había alejado presuroso hacia la salida. Una vez ahí se había entretenido platicando de trivialidades, para no permitirle a su ex compañera que lo cuestionara con las múltiples dudas que se reflejaban en sus pupilas. Y después de una despedida monótona y sin ningún significado, se había alejado del lugar, evitando encontrarse nuevamente con Bella y Steven, que también salían del teatro, pero en su mente no se había borrado ni por un instante la imagen del triste rostro de Bella Mackenzie. Al notar que la tarde caía y escuchando que lo llamaban, Terry volvió al interior del teatro. Un joven lo esperaba al final de la escalerilla. «¿Qué sucede?», respondió sin ningún tipo de emoción. «Disculpe que lo interrumpa, pero Robert desea hablar con usted. Además me pidieron que le entregara esta carta». El joven le extendía un sobre blanco con un sello muy conocido para él. «¿Quién te entregó esta carta?», preguntó tomando el sobre de inmediato. «La trajo un mensajero, pero no dejó ningún mensaje en particular. Después de entregármela se marchó». El joven respondía y se daba media vuelta para continuar con sus labores. «Gracias», respondió el actor antes de que el joven se marchara. Con el sobre en sus manos comenzó a caminar hacia la oficina de Robert, donde lo estaba esperando. Su corazón se había acelerado, estaba nervioso y emocionado. Guardó el sobre en la bolsa interior de su saco y prefirió esperar. Quería estar completamente solo, no quería que nadie lo interrumpiera. Si su presentimiento era cierto, posiblemente esa carta era la respuesta que durante todas esas semanas había estado añorando con tanto deseo. Seguramente en aquella hoja dentro del interior del sobre estaban escritas las palabras que lo volverían completamente a la vida, permitiéndole acercarse a su eterno amor. Sí, esa era la respuesta de Candy, de su Candy. Trató de controlarse un poco antes de entrar en la oficina.
Aunque siendo un gran actor, creía que esta vez le sería imposible ocultar la felicidad que seguramente se reflejaba en su rostro. Respiró profundo y abrió la puerta. Se sorprendió un poco al ver que por primera vez en todo ese tiempo, Frank también estaba en la oficina. A pesar de que habían estado trabajando juntos en esa unión de las compañías, Frank nunca se había hecho presente en las reuniones entre él y Robert. El señor Mackenzie solo se limitaba a cumplir con lo que ellos acordaban, pero al parecer lo que discutirían sería un poco más de su interés. «Buenas tardes», saludó cortésmente, extendiendo la mano para hacer físico el saludo. «Hola, Terry. Espero no haber interrumpido nada importante», respondía Robert y extendía la mano devolviendo el saludo. «Buenas tardes, Terrence», respondía Frank, estrechando la mano del joven. «¿Sucede algo grave?» Terry los miraba con mucha intriga por la presencia de Frank. Esperando la respuesta, tomó asiento frente al escritorio de Robert. «Realmente no. Es solo que parece que los Mackenzie nos dejan», respondía Robert con una ligera molestia. «No entiendo. La gira comienza en un par de días, y a estas alturas será imposible cancelar sin que nos llueva un sinfín de demandas por incumplimiento». Terry miraba de frente a Frank. Creo que Robert no lo dijo correctamente. Frank lo miraba con una sonrisa. No estamos abandonando la gira. Bella continuará con ustedes hasta la última presentación. Solo Dianey, Steven y yo regresaremos a Francia. Se han presentado algunos problemas y no podemos ignorarlos. No deseamos dejar sola a nuestra hija, pero al parecer no tenemos opción. Miraba a Robert, que mantenía el contrato en las manos. Si no es indiscreción preguntar, ¿podría saber por qué ninguno de ustedes puede quedarse? A Terry le parecía extraño. En lo poco que había visto estos últimos meses, la relación de los Mackenzie era muy estrecha. Era claro que el cariño que los unía era enorme. No comprendía por qué ahora se estaba dando aquella situación. Bueno, lo que pasa es que Steven ha presentado unos problemas de salud muy importantes para nosotros. Dianey no quiere dejarlo solo, y Bella le ha pedido que viaje con él. Esa es nuestra prioridad. Y por otro lado, en mis empresas se han estado presentando algunas irregularidades de suma importancia, y en el teatro ha habido algunos problemas legales que sin duda tengo que resolver personalmente. Ya sabes, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y ahora estoy corriendo el riesgo que el gobierno se apodere de mi propiedad. Había estado retrasando el viaje para poder cumplir con ustedes, pero ahora que se ha presentado el problema de Steven, no puedo ni quiero dejarlo para después. Hemos estado revisando el contrato y no es muy necesario que yo continúe aquí. No rompo ninguno de los puntos estipulados mientras Bella cumpla hasta la última función. Después de eso, ella volverá a casa con nosotros. Frank no se veía muy convencido de dejar a su hija. Terry podía verlo claramente en sus ojos. «Comprendo», respondía el actor pensativo. «Sin duda, la obra no sería lo mismo sin Bella, pero no me gustaría imponerles una separación. Sé que ella está muy apegada a su familia y sin duda el quedarse sola no es uno de sus deseos. Si lo hace solo por cumplir con el contrato, yo creo que podemos hacer una excepción». Miraba a Robert. «El papel puede ser cubierto por Karen y si deseas que tus actores vuelvan contigo», decía dirigiéndose a Frank. «No veo ningún problema. Después de todo, la obra ya la hemos puesto en escena anteriormente, así que solo será cuestión de que algunos de nuestros actores tomen los lugares que quedarán vacíos». Terry mostraba mucha seguridad en sus palabras. Sabía lo difícil que podría ser para Bella estar sola en un país al que no pertenecía. «¡No!». Bella se introducía a la oficina sin anunciar su llegada. «Muchas gracias, pero no será necesario. Yo me quedaré al frente como responsable de nuestros actores. Ellos necesitan el trabajo y no podemos quitárselos así como así. Los problemas internos de nuestra familia no tienen por qué dañar la vida de nuestros compañeros de trabajo, así que yo me haré responsable por cualquier problema que se pudiera presentar por parte de ellos. Además, la palabra de mi padre siempre se ha cumplido y esta no será la excepción. Ellos tienen que partir, pero yo tomaré el lugar de mi padre hasta que la gira termine y nuestro compromiso con la compañía Hathaway llegue a su fin». La joven se veía firme en su decisión. «Ya han escuchado quién tiene la última palabra».
Frank sonreía y se ponía de pie para tomar a Bella entre sus brazos, depositando un beso en su negra cabellera. Como ven, mi hija es muy responsable y ha sido ella quien ha tomado la decisión de quedarse. Yo estaba dispuesto a hacerme responsable por los problemas que su ausencia pudiera provocar, pero como ven es una mujer de palabra, y yo confío en que nos sabrá representar muy bien, como lo ha hecho hasta ahora. El orgullo y la tristeza se mezclaban en la mirada de Frank. Ya veo. Terry miraba un poco distante. Pues si tu hija está dispuesta a cumplir con el contrato, no veo ninguna irregularidad que tratar. Y si esa es su decisión final. Terry se ponía de pie, insinuando que tenía más cosas que hacer. Pues si tú no tienes ningún problema en que Bella se haga cargo, yo no tengo ninguna objeción. Entonces todo queda como siempre. Y no me queda más que desearle un buen viaje. Robert se ponía de pie y extendía su mano hacia su viejo amigo. Les agradezco sinceramente que acepten que sea Bella quien cumpla hasta el final con mi parte. Sé que aquí no es muy común aceptar que una mujer interfiera con decisiones de negocios. Sinceramente, muchas gracias. Frank estrechaba la mano de Robert y después la de Terry. ¿Y cuándo partirán?, preguntaba Terry mientras comenzaba a caminar hacia la salida. Esta misma noche. Frank respondía mientras Bella bajaba la mirada. Sé que tal vez no sea de mi incumbencia, pero ¿piensan dejar a Bella en el hotel en que han estado? El actor sentía la necesidad de saber. Sí, respondía la joven. Seguiré ahí. No será lo mismo sin mis padres, pero estaré acompañada por Marcus y el resto de los actores. Sonreía mirando los rostros de sorpresa de Robert y Terry. No es que quiera entrometerme en su vida, pero dejar a una señorita como Bella sin ninguna compañía de confianza. Robert parecía no aprobar la decisión. Marcus es de nuestra entera confianza. Además, los demás miembros de la compañía son como mi segunda familia. Estaré bien. Respondía la chica sin ningún temor. No es que quiera contradecirte, pero últimamente he visto a Marcus un poco retirado de ustedes, y los demás actores de su compañía también tienen otros asuntos más que atender. No creo que puedan estar contigo el tiempo necesario. Si no te molesta y si tus padres están de acuerdo, puedo hablar con mi madre para que te reciba en su casa. Después de todo, ella fue una gran amiga de Frank y Dianey. Estoy seguro que le encantará recibirte y tenerte como huésped el tiempo que sea necesario, antes de que partamos. La sugerencia de Terry era un poco posesiva. No sabía por qué había sentido cierto coraje cuando Bella mencionó a Marcus con tanta familiaridad, y eso había provocado en él la necesidad de alejarla de ese actor. No me parece mala idea, hija. Creo que estarías más segura en la casa de Lily. La familiaridad con que Frank se refirió a Eleanor provocó un sentimiento de nostalgia en Robert, y no pudo evitar que se reflejara en su rostro. Esto no pasó desapercibido ante Terry, que estaba frente a él. Papá, no me gustaría dar molestias. Además, faltan solo unos días para que salgamos de gira. Lo sé, pero me sentiría más seguro si aceptaras el ofrecimiento de Terry. No tuvimos la oportunidad de verla, pero estoy seguro que nos perdonará. Además, creo que tu madre deseaba entregarle algo, pero no se presentó la oportunidad. ¿Qué te parece si haces eso por nosotros? Así nos podemos ir más tranquilos. Está bien, pero por lo menos debían llamar ustedes por teléfono. Me sentiría un poco mejor a solo llegar como invitada de Terrence. Bella no había dejado que su sonrisa desapareciera y veía a Terry, que parecía un poco confundido por la expresión de Robert, quien a su vez se había quedado algo pensativo. ¿Pasa algo?, preguntó Frank al ver la actitud de sus acompañantes. No, respondían los dos al unísono. Creo que tu padre tiene razón. Será mejor que aceptes la propuesta de Terry. Robert se había perdido de la última parte de la conversación entre Bella y su padre. Bueno, yo los dejo. Ya saben, el trabajo nunca termina. Será mejor que vuelva a la oficina a detallar algunos contratos. Robert daba la espalda y se cerraba la puerta detrás de sí. ¿Y bien? ¿Qué decidiste?, preguntaba el actor ante la mirada extrañada de Bella y Frank, pues parecía que no había escuchado lo que la chica había respondido.
Agradecemos mucho tu ofrecimiento y por supuesto que aceptamos la invitación. Ahora mismo buscaré a Dianey para que hable y agradezca personalmente a Lily. Dijo con una sonrisa y extendía su mano para agradecer al actor la amabilidad para con su hija. Una vez terminados los detalles del viaje, Dianey habló a casa de Eleanor con el número que Terry le había otorgado. El joven no veía la necesidad de tanta formalidad, pero, en fin, aceptó. Ahora solo esperarían a que la función terminara y Bella acompañara a sus padres y a su hermano al puerto para despedirlos. Como cada noche, la función había sido un rotundo éxito. Un par de representaciones más y se daría por terminada la temporada y darían inicio a los preparativos finales de la gira. Serían un par de meses los que estarían viajando a lo largo y ancho del país. Bella sabía que extrañaría a su familia, pero a cambio tendría la oportunidad de estar cerca de Terry. Viviendo en la misma casa podría conocerlo un poco más, aunque en su corazón sentía que lo conocía de toda la vida. Al salir de su camerino completamente cambiada, Bella se dirigió hacia la salida donde sus padres ya la esperaban para partir. Caminaba por los pasillos cuando de pronto se topó a la joven que hubiera visto con Terry. Susana. Bajó la mirada rápidamente al sentirla cerca. No podía descifrar el por qué sentía cierto rechazo hacia esa bella joven. Era claro que mantenía una relación con Terry y que eso le provocaba cierto disgusto. Pero lo que sentía iba más allá de eso. Una mezcla de sentimientos que no comprendía. Tristeza, compasión, rabia, celos, temor. Más que nada, temor. Temor de sufrir. No quería verla. Aquella joven de rostro dulce y amable le provocaba resentimiento, como si en algún momento de su vida le hubiera causado un gran dolor. Dando un profundo suspiro y sintiendo como la joven se detenía justo frente a ella, Bella levantó la mirada. «Hola», saludaba a Susana con una sonrisa. «¿Qué tal?», respondía Bella sin ninguna expresión en su rostro. «Tú eres Bella Mackenzie, ¿verdad?», preguntaba la rubia sin dejar de sonreír. «Sí, ¿y tú eres?», respondía presintiendo que su nombre le dolería. Susana Marlowe», respondía la ojiazul sin dejar de sonreír y mirándola fijamente a los ojos. En el momento en que Bella escuchó el nombre de la ex actriz, viendo ahora claramente su rostro, las imágenes comenzaron a invadir su mente como si fuera una película que avanza con rapidez. Comenzó a sentir una angustia enorme con cada flashazo que llegaba a su mente. Las imágenes corrían una tras otra. La bella joven en el escenario, subiendo a un carruaje en medio de una multitud y al lado de un hombre al cual no podía ver completamente. Después al pie de una escalera en lo que parecía ser un elegante hotel, y de pronto la joven llorando amargamente mientras intentaba suicidarse. La espalda de un joven que la levantaba lentamente del suelo en medio de una suave tormenta de nieve, y de nuevo el rostro lloroso de Susana, suplicándole que no se lo quitara. Un dolor que la quemaba en el pecho comenzó a inundarla completamente. Las lágrimas comenzaron a salir de sus ojos en contra de su voluntad. Se llevó una mano al rostro tratando de cubrir sus lágrimas, mientras con la otra se presionaba el pecho tratando de contener el dolor. Susana la miraba extrañada. La voz de Terry se escuchó detrás de Bella. «¿Qué sucede?», preguntaba angustiado y mirando a Bella que parecía ausente. «No lo sé, solo se puso así de pronto», respondía Susana. «Bella, ¿te sientes bien?», Terry la llamaba tratando de que lo mirara a los ojos. La voz de Terry la volvió de su pequeño trance y sin comprender el motivo, al ver a Terry y a Susana juntos frente a ella, sintió la necesidad de huir de aquel lugar. «No, no es nada. Estoy bien», respondía deprisa, comenzando a caminar rápidamente dirigiéndose a la salida y dejando a Terry y a Susana muy confundidos. Antes de llegar a donde sus padres la esperaban, se detuvo para limpiar un poco su rostro. Aún sentía el dolor en su pecho. No alcanzaba a comprender todo lo que sus pensamientos le habían revelado. Estaba muy confundida, pero sin duda aquella chica le había causado una gran angustia y dolor en el pasado. La tarde estaba a punto de terminar. El cielo se cubría con diferentes tonalidades que iban desde el rosa a un rojo profundo. La brisa que corría en aquellos momentos arrancaba algunos pétalos en el jardín de las rosas, aumentando el delicioso aroma.
Anthony caminaba por el centro de los pequeños pasillos del lugar. Estaba muy pensativo. Había demasiadas cosas en su cabeza que necesitaban una solución. Sus pasos se detuvieron de golpe. Un pequeño y apenas audible sollozo llegó a sus oídos. Comenzó a buscar con la mirada el lugar de donde provenía. Al lado del pequeño kiosco en el centro del jardín, sentada en el suelo, hecha un ovillo, Caroline ocultaba su rostro entre la tela de las faldas de su vestido, mientras con sus brazos rodeaba sus flexionadas piernas. Era evidente que estaba llorando, y sin duda él sabía el motivo. Comenzó a acercarse tratando de ahogar sus pasos en la suavidad del césped. Cuando llegó a donde se encontraba la joven, se sentó silencioso a su lado, esperando a que ella notara su presencia. No tardó mucho en escuchar la voz de Caroline. «¿Qué haces aquí?», preguntó entre sollozos. «Nada, disfrutando del atardecer». Anthony respondió con voz dulce y serena. «¿Podrías disfrutar en otra parte?». Caroline no quería que la vieran llorar. «Podría, pero no lo deseo. Sé cuál es el motivo de tus lágrimas y tu deseo de estar sola, y me duele ver que te estás dando por vencida de esta manera». Anthony trataba de sacar a flote la conversación que Caroline necesitaba y que había estado oprimiendo en su pecho. «No se puede dar por vencido si no ha existido ninguna batalla», respondía con voz entrecortada. «Peor aún, estás llorando por algo que nunca te esforzaste por obtener, ¿o lo hiciste?». «Claro que lo hice». Levantaba al fin el rostro. Traté de que él se diera cuenta de lo que sentía, pero... ¿Trató Caroline o trató Candy? La miraba a los ojos. ¿Sabes? Cuando se está confundido no puedes pensar claramente. Él veía en ti un sueño de su pasado, un anhelo por lo que no logró obtener anteriormente, y al ver que su esperanza se había perdido completamente al descubrir la verdad, el dolor lo volvió a invadir cegando sus sentimientos. Y lo peor es que, aunque tú hayas sido quien estaba a su lado, él solo veía a Candy y pensó que ella le correspondía al fin. Yo estoy seguro que él también pudo notar la diferencia entre tú y la pecosa, pero sus deseos lo obligaron a no verla. Sin embargo, yo te puedo asegurar que él te ama, que se enamoró de Caroline aún sin saberlo. Solo que necesita que sea ella y no Candy la que se lo demuestre. El rubio la miraba con una sonrisa alentándola para que cambiara su actitud. «Pero yo no sé cómo hacerlo». Caroline volvía el rostro hacia el frente, viendo las rosas que se mecían con la suave brisa. «Ahora la distancia los separa, pero te gustaría que te escribiera, ¿verdad? ¿Y qué piensas? ¿Qué sentiría él si fueras tú quien le escribiera?» La sorpresa en el rostro de Caroline le arrancaba una ligera risa a Anthony. Pero yo no... Además, ni siquiera sé dónde está». «Esa excusa no vale. Si yo logro averiguar su paradero, le escribirías», insistía el rubio. Caroline sentía su corazón acelerarse. Las palabras de Anthony eran verdad. Ella había tratado de demostrarle su cariño y su amor siendo Candy. Ahora le tocaba a Caroline hacer que Archie se diera cuenta que lo amaba como seguramente Candy nunca lo haría, y que él también la amaba a ella, y no a su hermana. Así que tomando valor, y aunque la idea de Anthony sonara un poco fuera de lo normal, tomó su decisión. Sí lo haré. ¿Pero estás seguro que puedes encontrarlo? Tenía duda. «Ya lo encontré», respondía el rubio con una gran sonrisa de satisfacción. Anthony se ponía de pie y le extendía su mano amablemente a Caroline para ayudarla a hacer lo mismo. Con su respuesta, el rostro de Caroline había cambiado en una milésima de segundos. El brillo en sus verdes pupilas había vuelto y sus labios se extendían en una hermosa sonrisa. Anthony se sentía reconfortado. Se había esforzado por lograr encontrar a Archie, de quien no sabía nada, pero que, conociéndolo, había sido fácil adivinar hacia dónde se había dirigido. Sin lugar a dudas, Londres había sido un lugar que dejó huella en el corazón de su primo. Siguiendo sus instintos y hablando con algunos socios de las empresas Andrei, logró ubicar el paradero de Archie y la dirección era clara.
Los Andrei siempre mantenían propiedades en las grandes ciudades, y al no haber movimiento en la cuenta bancaria de Logimiel, era indudable que se encontraba en esa propiedad. Estaba confirmado. Ahora solo faltaba que la primera carta se escribiera, y dependiendo de la habilidad de Caroline para convencerlo de sus sentimientos, sería el tiempo que Archie tardaría en volver. El barco anunciaba su partida. Bella agitaba su mano en el viento despidiendo a sus padres y a su hermano. Steven había decidido partir para ocultar su verdad y evitar el sufrimiento en su familia. Había estado investigando sobre sí mismo y había encontrado que ya había sido dado por muerto y que su anterior familia lo había aceptado. Por la fecha que había encontrado, lo más seguro era que su hermano ya se hubiera recobrado por su pérdida. No tenía caso herir a las personas que ahora compartían con él y que habían llenado su vida cuando se encontró solo y necesitado de cariño. Él era feliz al lado de los Mackenzie y no quería herirlos, y aunque sabía que Bella era parte de su pasado, no encontraba aún la respuesta a su parentesco, por lo que había encontrado aparte de él y de un primo que muriera anteriormente, no había ninguna pérdida más dentro de la familia Andrei. Aún no encontraba la verdad sobre Anthony porque no había nada en los periódicos que hablaran sobre él, más que su futuro matrimonio con Elisa Ligan. Faltaban muchas cosas por encontrar, pero él no deseaba hacerlo. Por eso había tomado la decisión de volver a Francia. Pero sus padres no habían querido dejarlo solo. Pensaban que se encontraba en medio de una depresión y que tal vez esto lo llevaría a tomar la decisión equivocada. Bella había insistido en que Dianey viajara con él para que no se sintiera solo y que en unos meses más ella se reuniría con ellos. Frank tenía asuntos que resolver, así que la decisión había sido tomada. Más que por unanimidad, por imposición de Bella. Ella también tenía miedo de que su familia se perdiera. Viendo el barco desaparecer en la lejanía, Bella dejaba que las lágrimas corrieran por sus mejillas. La noche era fría y ella había olvidado su abrigo. Aunque sus padres habían hablado con Eleanor para que la recibiera en su casa, ella, después de ver a Terry al lado de Susana y de lo que había sentido y los recuerdos que había tenido, prefirió seguir en el hotel. Pero se lo había ocultado a sus padres. Ya iría después a disculparse personalmente con la madre de Terry y a entregarle lo que su madre le enviaba. Un escalofrío provocado por el viento helado la recorrió de pies a cabeza, haciéndola estremecer y cruzar sus brazos para frotarlos con sus manos, buscando un poco de calor. Estaba a punto de girarse para comenzar su camino de regreso, cuando sintió como alguien depositaba en sus hombros una larga gabardina para cubrirla del frío. Se quedó paralizada. Sin saber cómo reaccionar, escuchó la voz de la persona a sus espaldas y que aún mantenía las manos sobre sus hombros, reconociéndolo inmediatamente mientras su corazón se aceleraba. La noche es fría. Será mejor volver al hotel para que levantes tus cosas e ir a casa. Terry separaba al fin sus manos liberando a Bella. Gracias. Respondía ella sin volver a mirarlo. Su corazón seguía latiendo apresuradamente y sus lágrimas caían aún más intensamente. Continuará.